Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta presentación hablaremos sobre el país de Somalia. Es para la clase de finanza. Aquí su servidor y sus compañeros. Los objetivos que se verán en esta presentación. La siguiente presentación tiene por objetivo investigar los requerimientos para la exportación de ganado en los siguientes ambientes: cultural, político, económico, tecnológico, fiscal y financiero. Ubicación geográfica. Somalia se encuentra en el Cuerno de África, en la costa oriental del continente africano. Limita con Etiopía, Djibouti y Kenia, y cuenta con una extensa costa a lo largo del Océano Índico y el Golfo de Adén. Esta ubicación estratégica ha influido en su historia y desarrollo como una nación de intercambios comerciales y contactos culturales. Su población. La población de Somalia es de aproximadamente 17 millones de personas hasta el 2024. La mayoría de los somalíes son de origen étnico somalí y comparten una lengua y cultura común, aunque hay algunos grupos minoritarios como los bantúes y árabes. La situación actual. Somalia es uno de los países más pobres del mundo y su población se enfrenta día a día a las condiciones más adversas: pobreza extrema, inseguridad alimentaria y un conflicto que no ha dado tregua en 19 años. Actualmente se estima que 2 millones de personas, de las que la mitad son niños, más de 400.000 menores de 5 años, necesitan asistencia humanitaria. El conflicto ha provocado casi 1.4 millones de desplazados internos en todo el país. El epicentro de la crisis se localiza en la zona central y meridional del país, donde el 80% de la población necesita asistencia. El idioma. El idioma oficial es el somalí, que pertenece a la familia de lenguas cushitas. El árabe también es cooficial debido a la influencia del Islam y su conexión con el mundo árabe. Además, el inglés y el italiano se hablan en algunos contextos, particularmente en el ámbito gubernamental y educativo. Su religión. La religión predominante en Somalia es el Islam. La gran mayoría de los somalíes son musulmanes sunitas, y el Islam desempeña un papel central en la vida diaria, las leyes y las costumbres sociales. Las festividades religiosas más importantes son el Ramadán y el Eid al-Fitr. El código moral y social está profundamente influenciado por la Sharia, ley islámica. Tradiciones y costumbres. La estructura tribal. La sociedad somalí está fuertemente organizada en clanes, que son la base de la identidad y organización social. Los principales clanes incluyen a los Darod, Hawille, Isaac y Dir, entre otros. Su hospitalidad. La hospitalidad es una de las principales virtudes somalíes y los huéspedes son recibidos con gran respeto. Es común que se ofrezca té o café como muestra de cortesía. La importancia de la poesía. La poesía tiene un lugar destacado en la cultura somalí y es un medio tradicional de transmitir conocimientos, historias y valores. Los poetas son muy respetados y los cantos orales se han utilizado durante siglos como una forma de preservar la historia. Educación y desarrollo. La educación en Somalia está en un proceso de recuperación tras décadas de conflicto. Las escuelas y universidades, especialmente en ciudades como Mogadiscio y Hargeisa, están resurgiendo con un enfoque en enseñar tanto el Corán como materias seculares como matemáticas, ciencias e inglés. Y por último, tenemos la ganadería. El sector ganadero es el que hace la contribución mayor al sustento de los somalíes. Más del 65% de la población forma parte de una u otra manera de la industria. Las exportaciones de ganado y sus productos representan en años normales el 80% de las exportaciones. Ambiente político de Somalia. Tipo de gobierno. El gobierno de Somalia es una república federal parlamentaria, basada en un sistema de clanes que busca descentralizar el poder entre el gobierno central y los estados federales. Ambiente político. El ambiente político en Somalia es complejo y está marcado por varios factores, entre ellos la fragmentación, la inestabilidad y los desafíos de gobernabilidad. Aunque el país ha hecho esfuerzos por reconstruirse después de décadas de conflicto, sigue enfrentando obstáculos importantes en términos de seguridad, gobernabilidad y cohesión social. Gobierno federal y descentralización. Somalia tiene un gobierno federal que intenta unificar las distintas regiones del país, pero varias regiones como Puntlandia y Somalilandia operan con un grado considerable de autonomía. Presencia de grupos militantes. El grupo islamita Al-Shabaab sigue siendo una amenaza significativa para la estabilidad del país. Esto limita la capacidad del gobierno central para establecer control en todo el país.
Corrupción y luchas políticas internas. La corrupción sigue siendo un problema importante dentro del gobierno, lo que complica la implementación de reformas y la prestación efectiva de servicios. Además, las luchas políticas internas, incluyendo conflictos entre el gobierno central y los gobiernos regionales, dificultan el avance hacia una gobernabilidad estable. Tratados internacionales de comercio y economía. Organización Mundial del Comercio (OMC). Somalia es observadora de la OMC desde 2016 y ha estado en proceso de negociar su membresía. Esto refleja su intención de integrarse más plenamente en la economía mundial y adherirse a las normas internacionales de comercio. Acuerdo de Conuto 2000. Somalia es parte de este acuerdo entre los países de África, el Caribe y el Pacífico ACP, y la Unión Europea, que busca fomentar el desarrollo económico y reducir la pobreza a través de la cooperación comercial y el apoyo financiero. La economía. La economía de Somalia es frágil y en gran parte informal, pero ha mostrado signos de recuperación en los últimos años a pesar de décadas de conflicto y falta de infraestructura. Los sectores clave incluyen la agricultura, el comercio, las remesas y el creciente sector de las telecomunicaciones. Como conclusión, Somalia ha logrado avances en algunos aspectos de gobernabilidad y reconstrucción. La situación política sigue siendo frágil y marcada por desafíos de seguridad, tensiones regionales y una débil infraestructura gubernamental. Ambiente económico. Economía. El Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Somalia, en 2023 fue de 633 euros, por lo que se encuentra con esta tarifa en la parte final de la tabla, en el puesto 183. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de Producto Interno Bruto per cápita. Si la razón para visitar Somalia son negocios, es útil saber que Somalia es el peor país para hacer negocios. Exportaciones. En 2022, Somalia exportó 163 millones en animales vivos de las especies ovina o caprina, convirtiéndolo en el exportador número 5 de animales vivos en el mundo, y a su vez en el número 2 más exportado en Somalia. El principal destino de animales vivos de las especies ovina o caprina exportados de Somalia son Omán con 137 millones, Emiratos Árabes Unidos con 9.48 millones, Qatar con 8.1 millones, Bahrein con 6.02 millones y Kuwait con 2.46 millones. Importaciones. Las importaciones más recientes de Somalia son liderados por tabaco enrollado con 530 millones, azúcar en bruto con 420 millones, aceite de palma con 261 millones, arroz con 243 millones y leche concentrada con 212 millones. Los orígenes más comunes de importación de Somalia son Emiratos Árabes Unidos con 1.88 millones, China con 1.05, India con 912, Turquía con 386 y Etiopía con 265. Salario mínimo. Somalia actualmente no tiene un salario mínimo legislado. Esto significa que no hay una tasa mínima de pago federalmente obligatoria para los trabajadores en el país. La Federación de Sindicatos de Somalia ha abogado por la introducción de un salario mínimo para proteger a los trabajadores, particularmente a los grupos vulnerables como los trabajadores domésticos y aquellos en la economía informal. Enfatizan la necesidad de un salario mínimo que refleje el costo de vida. Bonificaciones y subsidios. Pago de horas extra. La ley somalí exige compensación por horas extra. Los empleados reciben el 125% de su tarifa horaria por trabajar horas adicionales en un día laboral regular y el 150% por trabajar en días festivos. Para ciertos días festivos nacionales, la tarifa aumenta al 200%. Salario del 13º cuadragésimo. A diferencia de algunos países, Somalia no tiene un requisito legal para que los empleadores proporcionen un salario del 13º o 14º mes como bonificación. Ambiente tecnológico en Somalia. Tecnologías agrícolas y ganaderas básicas. La producción de ganado en Somalia es una actividad tradicional y muchas prácticas siguen siendo rudimentarias, especialmente en áreas rurales. El uso de tecnologías avanzadas
como el riego eficiente o la gestión de pastizales basadas en datos, sigue siendo limitada. Infraestructura y conectividad. La infraestructura general en el país como carreteras, electricidad y comunicaciones es deficiente, lo que dificulta la integración de tecnologías más avanzadas. Sin embargo, el uso de teléfonos móviles ha crecido, lo que ha facilitado el acceso a información básica sobre el mercado, condiciones climáticas y gestión de ganado a través de plataformas móviles. Limitaciones tecnológicas. Somalia ha enfrentado dificultades relacionadas con la inestabilidad política y los conflictos, lo que ha restado la adopción de tecnologías más avanzadas. La escasez de agua y la desertificación han planteado desafíos en la producción ganadera, donde la tecnología más eficiente podría ser clave, pero son difíciles de implementar sin una infraestructura adecuada. Colaboración internacional. Existen algunos programas internacionales enfocados en mejorar las tecnologías en la producción ganadera, como el uso de técnicas de criar modernas y programas de vacunación para mejorar la salud del ganado. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias internacionales también están trabajando en proyectos pilotos para introducir soluciones tecnológicas en las regiones ganaderas. Ambiente fiscal en Somalia. Situación fiscal. La situación de impuestos en Somalia es compleja, ya que el país ha enfrentado dificultades en el establecimiento y recaudación de impuestos debido a la inestabilidad política y la falta de infraestructura adecuada. La ausencia de un sistema fiscal efectivo ha llevado a una baja recaudación de impuestos, lo que a su vez ha limitado la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y promover el desarrollo económico. Además, la economía somalí se caracteriza por un alto nivel de informalidad, lo que dificulta la aplicación de impuestos y la regulación de las actividades económicas. ¿Qué impuestos se pagan en Somalia? Los principales impuestos incluyen impuestos de sociedades, CIT. La tasa general es del 30%, aunque puede variar según la región y los beneficios fiscales aplicables. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto es progresivo con tasas que varían del 5% al 30%. Impuestos sobre el valor añadido, IVA. La tasa estándar es del 10% con algunas excepciones y reducciones para productos esenciales. Impuesto municipal sobre inmueble. Varía del 0.1% al 0.5% para propiedades urbanas. Impuestos en Somalia para extranjeros. Somalia ofrece un régimen fiscal favorable para los extranjeros, con incentivos para la inversión extranjera directa. Los nuevos residentes no habituales pueden beneficiarse de excepciones sobre ciertos ingresos de origen extranjero y tasas reducidas para inversiones en sectores estratégicos. Aranceles. En Somalia los aranceles e impuestos de importación se calculan utilizando el método CIF, Cost, Insurance and Freight. Esto significa que los aranceles se basan en el valor de las mercancías importadas, así como los gastos de envío. En el caso de la ganadería es el 20%. ¿Qué tal? Pues yo les voy a exponer el ambiente financiero en Somalia para la exportación de ganado. Y para entender este lado financiero, vamos a primeramente ver esas entidades regulatorias que regulan la exportación de ganado en Somalia, ¿va? Aquí puse primero el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Puse el rol y la responsabilidad que juega cada entidad, ¿ok? Y bueno, en el rol, pues este organismo es el principal encargado de la regulación y supervisión del sector agrícola y ganadero en Somalia. ¿Qué responsabilidades tiene esta entidad? Tiene responsabilidades normativas de salud animal, ya que establece y supervisa las normas de sanidad animal que deben cumplirse para la exportación de ganado. Otra de ellas es la certificación y permisos, ya que emite certificados de salud y permisos de exportación para el ganado. Bueno, pues ahora vamos con la segunda entidad regulatoria y es el Ministerio de Comercio e Industria. Este tiene un rol que regula el comercio en Somalia, incluyendo las exportaciones e importaciones del producto de productos agrícolas y ganaderos. Temas de responsabilidades, se encarga de la regulación de exportaciones, ya que asegura que las exportaciones cumplan con las leyes comerciales y aduaneras.
y en procedimientos de exportación facilita la obtención de permisos de exportación y controla las operaciones comerciales relacionadas con el ganado. Bueno, pues ahora vamos a ver la última entidad regulatoria, que es la Agencia Nacional de Regulación de Alimentos y Medicamentos, o bien llamada NATFO. Tiene un rol que se encarga de garantizar que los productos alimenticios, incluyendo los derivados del ganado, cumplan con los estándares de seguridad y calidad. Además, tiene un control de calidad, ya que supervisa los estándares de calidad y seguridad alimentaria para el ganado y sus productos. Y por último, es inspección de exportaciones, ya que realiza inspecciones para asegurar que el ganado destinado a la exportación cumpla con los requisitos internacionales de seguridad alimentaria. ¿Ok? Bueno, pues dicho este tema de las entidades regulatorias, vamos a estos desafíos financieros que se tienen a la hora de la exportación del ganado. Uno de los principales y muy importantes es el costo de los altos cumplimientos regulatorios, desde la certificación y permisos y cumplimiento de las normativas. En temas de certificación y permisos, es obtener los certificados de salud animal y los permisos de exportación, ya que es bastante costoso. Estos costos incluyen desde las tarifas para inspecciones veterinarias, certificaciones y otros documentos necesarios para cumplir con los requisitos nacionales e internacionales. Y ahora en el cumplimiento de normativas, pues es cumplir con las normativas de la Organización Mundial de Sanidad Animal, o bien llamada OIE, y sus requisitos específicos de los países importadores, ya que esto implica gastos adicionales en pruebas de laboratorios y medidas de cuarentena. Otros de los desafíos financieros a la hora de exportar son los costos logísticos y de transporte. Bueno, esto lo dividí en tres partes: el transporte internacional, que es la infraestructura limitada y seguros de transporte. En temas de transporte internacional, el costo de transporte del ganado es elevado, especialmente si se considera el envío en condiciones adecuadas para mantener la salud y el bienestar del ganado durante el viaje, que es pues necesario para cumplir con las normativas. Otro de los puntos es la infraestructura limitada que tiene Somalia. La falta de infraestructura adecuada que tiene Somalia puede aumentar los costos de transporte interno y preparación del ganado para la exportación. Otro de los costos logísticos importantes es el seguro de transporte. Este seguro es para el ganado durante el transporte, puede ser costoso, especialmente en zonas de riesgo, de inseguridad o condiciones extremas. Bueno, aquí como un dato, según el Banco Mundial de Somalia, tiene una infraestructura bastante limitada, con un nivel de desarrollo en carreteras y sistemas de transporte ahora sí que muy encarecido, ya que solo alrededor del 30% de las carreteras están pavimentadas y la infraestructura portuaria es insuficiente para manejar grandes volúmenes de carga. Y bueno, ahora vamos también al acceso a financiamiento. Otro de los puntos es esta falta de créditos disponible, ya que las empresas exportadoras se enfrentan a dificultades para acceder a financiamiento adecuado debido a la falta de instituciones financieras que ofrezcan líneas de crédito específicas para el sector ganadero. Otro de los puntos dentro de este mismo del acceso al financiamiento son las altas tasas de interés, ya que los créditos disponibles pueden tener tasas de interés elevadas, lo que incrementa el costo del financiamiento para la exportación. Y bueno, aquí como dato, el shilling somali, que es la moneda de Somalia, ha mostrado una alta volatilidad en su tipo de cambio. La inflación anual ha sido bastante alta, con tasas que han superado el 5% en años recientes. Y otro de los puntos es la inestabilidad política y económica que tiene, sus conflictos y seguridad, ya que la inestabilidad política y los conflictos en Somalia pueden interrumpir las operaciones de exportación, aumentando los costos y los riesgos asociados con la exportación del ganado.